Buenos días, soy Naomi Lisset Bautista Morales y el día de hoy voy a exponer sobre las corrientes sociológicas. Y pues bueno, voy a empezar con la comparación entre el materialismo histórico y el estructural funcionalismo. Entonces, pues primero voy a explicar el materialismo histórico. Sus precursores fueron Karl Marx y Friedrich Engels. Y entre sus obras más importantes destacaron el Manifiesto del Partido Comunista y La miseria de la filosofía. Esta obra, llamada El marxismo en México, es un ejemplo de cómo llegaron estas ideas de Karl Marx a nuestro país y cómo muchos filósofos, pensadores mexicanos, adoptaron estas ideas socialistas. Y un ejemplo de ellos, pues, es Carlos Illades, que escribió esta obra. Bueno, los principales postulados, bueno, más bien también se podría interpretar como las principales ideas, pueden ser que se basaba en los trabajadores. Esta corriente buscaba que los trabajadores tuvieran derechos y no fueran explotados por las industrias y tuvieran tiempo también para ellos. También, obviamente, un salario digno dependiendo su trabajo y derechos también. Así como Karl Marx estableció que el proletariado era la base de todas las relaciones de producción. Entonces, eran la clase más importante. También otra idea del marxismo fue la supraestructura y la infraestructura, es decir, la relación entre estos dos conceptos, ya que se necesitaba que, más bien, la supraestructura dependía de la infraestructura. Entonces se necesitaban los hechos materiales para que el humano pudiera interaccionar con estos y tener buenas relaciones de producción. Y pues a esta relación se le llamó determinismo económico. Mm, pues eso sería como los postulados más importantes de esta corriente. Y ahora voy a hablar sobre la importancia de esta corriente en la realidad social. Bueno, pues gracias a estas ideas socialistas, ahora los trabajadores tienen un horario de 8 horas aquí en México y sí, tienen derechos y sí se exige que se les pague con un salario mínimo. Y pues cada vez se están renovando este tipo de leyes para que el salario mínimo pues sea más de mayor cantidad y pues pueda cubrir las necesidades básicas de estos trabajadores. También pues permite que los trabajadores puedan disfrutar de su vida personal y tengan por aparte la vida laboral de sus actividades de recreación o de su vida. Bueno, ahora voy a hablar sobre el estructural funcionalismo. Sus principales precursores fueron Auguste Comte, Herbert Spencer, Emily Durkheim y bueno, entre las obras más importantes está la estructura de la acción social, la estática social y los antiguos mexicanos. Sobre esta obra también encontré este ejemplo
que es una investigación que Herbert Spencer realizó acerca de nuestro país y de nuestra cultura y cómo interaccionábamos basándonos en esto. Em, los principales postulados de esta corriente pues están entre que se buscaba organizar a la sociedad según los valores de las personas y el lugar que tenían en la sociedad. También se afirmaba que todos formaban parte de esta y se necesitaban unos de otros. Y estudiaban la cultura y cómo las personas se relacionaban con otras de su misma cultura u otra diferente. También se establecieron varios conceptos como rol, estatus, cultura, área cultural, normas, valores, que servían para el estudio de esta organización o de esta estructura social en la que se basaba el estructural funcionalismo. Ahora, la importancia en la realidad social. Bueno, pues aquí podemos poner un ejemplo muy básico que podría ser el orden de la familia, que papá y mamá son los que están a cargo y los hijos son los que obedecen estas órdenes. O podemos poner otro ejemplo del gobierno en nuestro país, que el que está a cargo es el presidente de la república y de ahí siguen los gobernadores de cada estado y de ahí los presidentes municipales de cada municipio. Y también estos eh, se complementan con instituciones que los ayudan a ejercer su labor desde diferentes ámbitos. Y bueno, esta es mi tabla, aquí está. Esta sería como la comparación y básicamente es lo que expliqué. Nada más algo que podría resaltar ahorita es el método de estudio del materialismo, que es el método dialéctico, y el del estructural funcionalismo es el método comparativo. Y bueno, ahora voy con la comparación entre la teoría crítica y el estructuralismo. Bueno, voy a empezar con la teoría crítica. Sus principales precursores fueron... Ay, sus principales precursores fueron Jürgen Habermas, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Max Horkheimer y Herbert Marcuse. Y entre sus obras más importantes está la teoría crítica de Max Horkheimer, y la teoría tradicional y teoría crítica también de Marx Horkheimer. Y esta última obra de teoría crítica se basa en en la escuela de Frankfurt, que es donde surgió, o donde se analizó más a fondo esta parte de la teoría crítica. Bueno, los principales postulados de esta teoría es que se basaba en la crítica y la razón. También buscaba estudiar al fenómeno social desde otra perspectiva. Usaba la cultura de masas para reproducir ideas y costumbres. Criticaba los medios de comunicación. Algo muy importante es que se centraban en la capacidad de comunicarse y generar una interacción. Y también creían que los problemas principales eran la pérdida de la identidad a través del uso de la comunicación. También se establecieron conceptos como mundo objetivo, mundo social y mundo subjetivo.
Y de importancia en la realidad social. Bueno, aquí yo puedo poner un ejemplo que puede ser la censura o que te prohíban tu libertad de información, ya que pueden censurar varios medios de comunicación o ahora más actualmente, pues en las redes sociales puede haber mucha de esta información alterada o muchas personas que busquen manifestar eh, o sí, manifestar o tratar de ver los problemas desde otra perspectiva a la que se podría llamar tradicional. Entonces, este puede ser un ejemplo que se da ahora en la actualidad. Bueno, ahora voy a explicar el estructuralismo y bueno, sus principales precursores fueron Klaus Levi Strauss y las obras más importantes fueron De la forma a la estructura, fusiones y confusiones, antropología estructural y el grado cero de la estructura. Bueno, eh, entre los principales postulados de esta corriente era que se buscaban describir los procesos del lenguaje, se investigaban cosas como el mito, parentesco y lenguaje. Acerca de los mitos, pues investigaba el origen o cómo iban cambiando o evolucionando según el paso del tiempo y cómo la sociedad se adaptaba con estos. Y también para estudiar esto se utilizó el medio metodológico de la oposición binaria para estudiar las reglas ocultas de las culturas y surgieron conceptos como el proceso dialéctico. Y bueno, la importancia de la realidad social. Un ejemplo que puedo poner ahora es el estudio de la cultura, tradiciones y mitos de México, ya que muchos se han centrado en esto y han estudiado cómo esto eh, impacta en nuestra forma de convivir de los mexicanos. Entonces creo que es muy importante esta parte, ya que sobre todo es un ejemplo que se centra en nuestro país. Y bueno, esta es mi tabla de entre la teoría crítica y el estructuralismo. Eh, Aquí igual, básicamente es lo que dije y pues nada más destacaría que la teoría crítica tiene como método de estudio el materialismo interdisciplinar y el estructuralismo tiene la introspección. Y bueno, eh, ahora voy a comparar la teoría del caos y la teoría de la complejidad. Bueno, los principales precursores de la teoría del caos fueron Edward Norton Lawrence y entre las obras más importantes está El efecto mariposa, atractor extraño y atractor, que también son conceptos que se utilizaron mucho para el estudio de esta teoría. Y entre los principales postulados están los sistemas dinámicos, los sistemas no lineales, que consisten en sistemas que no siguen una sola dirección, sino que pueden romperse o cambiar de una forma que no es la tradicional o que no es la esperada. Son sensibles a las condiciones lineales, pueden tener un sinnúmero de direcciones. También cabe mencionar que esta teoría se basa en un sistema caótico donde surgen conceptos como deterministas, sensibles a las condiciones lineales y que los sistemas no son al azar. Eh, pues principalmente esta teoría se basaba en estudiar los sistemas complejos.
Bueno, algunos ejemplos que puedo dar, pues, es la educación, que a veces, bueno, nos acostumbramos al sistema tradicional, que es el kinder, después la primaria, después la secundaria, después la preparatoria, la universidad y tener un título y una carrera terminada, pero a veces estos sistemas no se cumplen, entonces puedes llegar hasta la secundaria o hasta la preparatoria y por alguna razón, eh, ya no seguir tus estudios. Entonces, esta teoría del caos, pues, precisamente estudia estas situaciones o estos sistemas. Bueno, la teoría de la complejidad. Bueno, esta teoría tuvo como principales precursores a Stuart Kauffman, Murray Gell-Mann y Philip Anderson. Entre sus principales postulados o ideas estuvieron igualmente los sistemas complejos, la alteración de condiciones iniciales o cómo afectaban estas al resultado del sistema, y también sobre todo se centraban en cada parte de este sistema y cómo estos interaccionaban y hacían que el resultado del sistema cambiara o fuera más complejo, pero todo dependiendo de la interacción de sus partes. También se utilizaron conceptos como tamaño, ignorancia y variedad para estudiar los sistemas de esta teoría. Bueno, algunos ejemplos que puedo dar es el estudio entre la interacción de los mexicanos, ya que se basan en cómo, en nuestra cultura, sí, pero en cómo nosotros nos relacionamos o interaccionamos según determinadas condiciones. Y bueno, esta es mi tablita también de comparación. Aquí está lo que es lo que es el método de estudio de la teoría del caos, que es el estudio cualitativo, y de la teoría de la complejidad, que es la abstracción. Y pues esto sería todo por las corrientes sociológicas y pues espero haya sido una buena presentación. Y también quería comentar algo más al final, ya que en la clase tuve algunos problemas de internet, de conexión, y pues no me permitió presentar la pantalla porque se me estaba trabando demasiado la computadora. Entonces, por eso tuve algunas complicaciones en la clase, pero sí traté de conectarme y espero tome en cuenta mm, mi presentación. Y pues eso sería todo por mi evidencia. Muchas gracias.